Listo. Entonces, elegimos como ejemplo de planeación estratégica y su relación con la gerencia de proyectos. Nos pareció oportuno el proyecto hidroeléctrico Ituango, ubicado exactamente en el Bajo Cauca antioqueño, como un proyecto o un análisis. Pues es importante realizar un análisis sobre algunos puntos específicos de este proyecto, dado que tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas, y dentro de su proceso, no solo de la formulación, sino también de su ejecución, se hubieron bastantes anomalías que tuvieron repercusiones fuertes tanto en la parte humana como en la parte institucional. Este grupo lo conforma el compañero Juan Pablo Vélez García y la compañera María Camila Molina Hoyos, quien nos están acompañando en este momento en la presentación. Voy a dar inicio como contextualizándolos un poco acerca de lo que es el proyecto como tal, cuál es, pues un resumen un poco breve, digámoslo de esta manera, para que conozcamos un poquito al menos de qué se trata el proyecto. Es un proyecto Es el proyecto de mayor alcance en la parte energética en la historia de Colombia, ubicado en el río Cauca, Antioquia, concebido en los años, a eso de los años 70. Su construcción como tal inició en el 2009, pero al año 2018 fue que se vino a presentar como las verdaderas crisis y digamos que se empezaron a evidenciar como los vacíos en términos pues como tal de estructurales y de forma y ya a tener algunos impactos sobre la comunidad. Podemos ver aquí en la parte de la introducción que el proyecto como tal podría o tenía la capacidad de generar más de 2.400 vatios en términos de energía a nivel nacional. No solo era un proyecto que iba a impactar digamos, como a un departamento, sino a todo el país. Por eso su alcance podía determinar muchísimas cosas en términos de administrativos y de mandatarios. Podían también, digamos que sus permisos podían abarcar muchas cosas, dado que la generación o la retribución que iba a tener para el país era, digamos que, bastante importante. La crisis como tal habla de un derrumbe del tercer túnel de desvío obligado, donde digamos que se desvía el río, se crean unas turbinas que generan energía, pero obviamente que represan el agua. Y la primer crisis se da cuando una de estas se tapa y digamos que hay unas inundaciones sobre la parte de abajo de la posición como tal del proyecto. Digamos que aguas abajo de la posición del proyecto como tal. El objetivo del análisis es examinar con herramientas como el árbol de problemas, PESTEL, FODA, las causas del fracaso y extraer lecciones importantes desde la posición de un gerente de proyectos, qué haría y qué no haría en el caso de megaproyectos como estos con una visión internacional. Listo, compañera, pasas a la otra. El objetivo, analizar el proyecto hidroeléctrico Ituango mediante herramientas de planeación estratégica, cuáles fueron, vuelvo y les menciono, cuáles fueron esos factores que, tanto internos como externos, que influyeron en esas crisis y que no permitieron que este proyecto fuera del todo exitoso, porque si bien sí fue un proyecto pues que obviamente ya está, digamos que en funcionamiento, hubiese podido ser totalmente exitoso y no hubiera tenido como tantos desfases que ahorita los vamos a ver más adelante. Objetivos específicos, a través de identificar como las causas y consecuencias de la crisis del megaproyecto, a través de las herramientas dadas por la formación institucional. Y finalmente, formular estrategias de mejora orientadas a la planeación estratégica. Ahorita, al finalizar, vamos a ver que hay un montón digamos, como de esas estrategias que nosotros desde nuestra mirada como estudiantes empezamos pues como a dar. Ya, compañera, avanza. Listo. Listo, Bueno. acá presentamos un mapa conceptual con diferente pues, información acerca de este proyecto, desde que es la dirección del proyecto, que involucra diferentes pues como cumplimientos de lo que es la eficacia y la planeación del mismo. Tenemos la planeación estratégica, que hay su estimación pues diferentes de riesgos, falta de un análisis integral pues como del entorno,
presión por cumplimiento de cronogramas que no hay viabilidad de cumplimiento y se presenta una débil evaluación de escenarios pues críticos, incluyendo pues como los ambientales y políticos. Como consecuencia de todo pues este análisis encontramos en el sector económico unos sobrecostos, la pérdida de credibilidad de parte del proyecto y la empresa, el deterioro de imagen social en el ámbito social encontramos evacuaciones y afectación a la comunidad. En el lado ambiental encontramos alteraciones en el ecosistema e inundaciones sin plan de contingencia. En el área institucional encontramos una pérdida de credibilidad y el deterioro pues de la imagen. El mapa conceptual nos muestra una relación entre la planeación estratégica y la gestión de riesgo y los diferentes impactos en estos ámbitos social, económico, ambiental e institucional. Y esto nos permite comprender cómo diferentes factores se lograron conectar y influyeron pues como a una crisis. Ahí cabe destacar, Cami, y es muy importante mencionarlo, que la empresa a cargo de este proyecto es la empresa pues más importante de energía del país y es EPM, que por su nombre y su, digamos que ya su reconocimiento a nivel internacional genera, digamos que tiene una imagen y una credibilidad ante el mundo. Y esto hizo que se creyera o se confiara hasta el último minuto en este proyecto que de raíz ya tenía, digamos que muchas circunstancias que arrojaban que podía haber unos fallas en su planeación, tanto en la parte de dirección como en la parte estratégica, pero finalmente como era EPM quien estaba liderando esa operación, digamos que quisimos o se confió hasta el último momento, ¿cierto? Por eso fue que al momento de los impactos no habían atribuciones a responsables directos, porque finalmente pues ellos asumieron la responsabilidad, pero dijeron, no, pero es que venga, el Estado también tiene la culpa, el mandatario de turno también tiene la culpa, el alcalde de tal municipio también tiene la culpa, porque finalmente desde su planeación habían muchas personas involucradas que otorgaron permisos incluso sin haber hecho las revisiones técnicas correspondientes digamos, como tal, al planteamiento inicial. Proyecto. Camilla, listo, ya Camilla, puedes avanzar. Listo. Entonces de acá pasamos al árbol de problema. En el árbol del problema identificamos cómo el problema central falla en la planificación estratégica. Y entre las principales causas podemos encontrar que hay diseños incompletos, ausencia en cuanto a la gestión de riesgos, indigencia política y falta de consulta con diferentes pues, comunidades que habitan en el sector. Y como efecto se generan sobrecostos, daños ambientales, desplazamientos a diferentes pues como familias, más de 700 en este caso, y pérdida de la credibilidad institucional, que en este caso pues, es EPM. En el análisis de las causas y efectos, las fallas comenzaron desde etapas tempranas, debido pues a los diseños incompletos y las decisiones de manera pues inadecuada. Eso agravó pues la situación y provocó diferentes retrasos en el proceso de producción, generando pérdidas económicas y responsabilidades legales que afectaron a seguir con el desarrollo del proyecto. Entonces encontramos el colapso del túnel, presiones políticas de inestabilidad directiva, consecuencias en cadenas, generando pues sobrecostos más de lo que se esperaba pues en el inicio de planeación del proyecto. Dentro del modelo PESTEL vamos a encontrar entonces dos dimensiones, la política económica y social, y también vamos a encontrar la tecnológica, ecológica y legal. En la política podemos decir que fueron decisiones influenciadas por los intereses de lo que fueron la gobernación y la alcaldía. Los fallos fiscales, responsabilidad también impulsada por Sergio Fajardo y 25 personas más, proyectos concedidos desde los años 70 sin continuidad estratégicas y conflictos entre la Contraloría y actores del proyecto. En lo económico vamos a encontrar que fueron 10 billones de pesos colombianos iniciales que tuvieron un sobrecosto de 133%. También vamos a tener lucros cesantes de 1.1 billones por incumplimientos de energías firmes,
Acuerdo Maple, que fueron alrededor de 983 millones de dólares, que son alrededor de 2,4 billones de pesos colombianos, y pérdidas en comunidades pesqueras, mineras y agrícolas del Bajo Cauca. En lo social vamos a encontrar el desplazamiento forzado de más de 700 familias desde el 2009, surgimientos de nuevos ríos vivos en Antioquia desde 2008, comunidades no consultadas para, para moverse, en audiencias ambientales canceladas abruptamente y zonas con historias de conflictos armados y vigencia y víctimas en el área del embalse. Juan, qué pena, te hago un pequeño apunte antes de que puedas avanzar. Y es que este modelo PCL nos deja ver los seis, o sea, como seis orientaciones diferentes de repercusiones que tuvo el proyecto en todos los ámbitos, ¿cierto? Pero creo que uno de los más afectados fue el tema social porque se dice que ellos dentro de la construcción del proyecto no midieron, o sea, una de las fallas más grandes fue la poca visión de, digamos, como tal. Ustedes saben que cuando uno está en la construcción de un proyecto siempre tiende a alzar las cosas que pueden pasar, o sea, como a elevar el nivel de contingencia que llaman, pero en ese proyecto, como era un proyecto que ya estaba diseñado desde tantos años atrás, como que no lo trajeron al momento actual o tomaron las cosas que estaban desde años atrás sin verificar como los cambios tanto ambientales como circunstanciales de la actualidad para el momento en el que se iba a desarrollar. Y al no tener eso en cuenta, obviamente se quedaron cortos en los planes de contingencia. Entonces, la parte social fue una de las más afectadas. El Bajo Cauca, a pesar de ser una comunidad con bastante que ha sido golpeada por el conflicto armado y sí, hay muchísimas víctimas, también se constituyó una segunda revictimización de esas mismas, porque todas estas personas, muchas perdieron todo, más de 700 familias perdieron absolutamente todo y EPM, aunque trató de, digamos, de acudir a sus términos, de, digamos, como de acompañar a las víctimas, no logró compensar como todos los daños y todavía en materia digamos, psicológica, las familias siguen muy afectadas. Yo estos días mencionaba con alguien lo que era el término alarmas, mencionar el término alarma para las personas de por acá del Bajo Cauca, inmediatamente lo llevan al proyecto, lo asocian, asocian la palabra alarma con el proyecto hidroeléctrico Ituango, o sea que la repercusión psicológica fue tanta que ellos quedaron como con esa información ahí para siempre. Entonces, más allá obviamente de los sobrecostos que esto generó, adicional, pues a partir de cubrir esas necesidades de las víctimas, fue uno de los fallas, digamos, más Significativas. fue la parte de los sobrecostos económicos para mitigar todas las situaciones que ocurrieron después de las fallas. Adelante, Juanpa. Lo que tú misma decías ahorita, o sea, fue esa confianza que les generó la misma empresa EPM. Bueno, pasando ya a la parte tecnológica, también vamos a encontrar los diseños técnicos incompletos en el inicio de las obras, modificaciones sustanciales que también ayudaron pues a que colapsara el siguiente punto que sería pues el túnel en el 2018 por defectos constructivos y ausencia de diseños. Inundaciones también en la caja de máquinas como medida de emergencia y errores de diseñadores, constructores y asesores que surgieron en el 2019. En lo ecológico vamos a encontrar muerte de más de 34.000 peces, rescate de 137.000 tras cierre de compuertas, reducción del Cauca, perdón, del caudal del Cauca de 1.500 metros en tramos Puerto Valdivia y Caucasia. Inundaciones de 2.365 hectáreas para el embalse y sanciones de la ANLA a EPM por no garantizar caudal ecológico en las aguas bajas. En lo legal vamos a encontrar modificación de presas sin ajustes a licencias ambientales, responsabilidades fiscales de más de 1,3 billones confirmadas por Contraloría en el 2021, demandas de EPM contra constructores de incumplimientos contractuales y denuncias ante organismos internacionales del
de DHH por vulnerabilidad comunitaria. Por ejemplo, inicialmente veíamos que una de las fallas también fue querer cumplir con cronogramas inviables sí o sí, o sea, ellos a como diera cabalidad querían cumplir dentro de los tiempos para hacer la entrega del proyecto, pero no daba y no daba y no daba, entonces se empezaron a generar un montón de asignaciones de responsabilidades, de demandas de EPM contra esas empresas que estaban ejecutando el proyecto o la estructura, para poder dar cumplimiento, para poder quedar como digámoslo bien, pero obviamente ese cronograma ya estaba desfasado desde un principio, no midieron como bien los tiempos y eso hizo que en definitiva hubieran otro tipo de cosas después de eso. Entonces ahí fue, digamos que fundamental esa parte del cronograma. Continúo yo, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, análisis desde la planeación estratégica. En la parte política, nosotros creemos que las influencias de intereses electorales afectaron las decisiones técnicas, lo que les decía, o sea, los mandatarios de turno pudieron influir de manera significativa en las decisiones que se tomaron. El proyecto ya estaba diseñado, pero ellos podían influir sobre qué era mejor o no para el momento o digamos en el momento de crisis podían irrumpir con algunos ajustes. Entonces creo que para la visión estratégica del proyecto no fue tan beneficioso dado a los cambios que se generaron durante varios momentos. En la parte económica, la deficiente planeación financiera y la falta de previsión de esos riesgos, lo que les decía ahorita, no previeron como esos riesgos que podían ocurrir al momento de que algo fallara y no, eso hizo que no se tuvieran en cuenta sobrecostos o no hicieran como un cálculo o como decimos nosotros coloquialmente, no dejaron ningún colchoncito para esas posibles situaciones de riesgo y entonces obviamente se desfasaron en el tema económico. En la parte social, ahorita les comentaba que esta fue la más afectada, pero más allá de eso, de ya tener como ya el impacto sobre la comunidad, fue la ausencia de la consulta previa. Las comunidades se sintieron, digamos, como que atropelladas por el hecho de que a nadie se le consultó. Normalmente los proyectos hacen como un análisis antes de... Y en este caso, a nadie se le consultó si ellos creían tener un proyecto de esta magnitud tan cerca era mejor para ellos o peor. O sea, a nadie le dijeron como que era bueno, que era malo, ni tampoco se les socializó con anterioridad lo que se iba a hacer. Entonces, cuando esto ocurrió, digamos que la comunidad se sintió como que, bueno, no sé, nos tuvieron en cuenta al principio, pero ahora al final, ¿qué? No sé, en conclusión, el caso demuestra que una adecuada gestión de riesgos, una planificación integral y la participación temprana de esos grupos de interés o de al menos las personas que van a ser afectadas posiblemente es fundamental para el éxito de los proyectos. O sea, es como sentarnos todos con todos y mirar a ver cuál es esa planificación que nos va a, digamos, como que a incluir a todos. Eso lo podemos visualizar aquí en la matriz FODA, donde describimos algunas fortalezas internas y oportunidades externas. Como fortalezas internas vemos que es el mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia. Digamos que el alcance que podía tener era demasiado y se tenían grandes expectativas sobre este. El respaldo financiero de EPM es una empresa sólida con un historial de gestión de servicios públicos, digamos, inconmensurable. Eso hace que la confianza en EPM era totalmente ciega. Potencial de generación de más de 13.930 kilovatios de energía anual para el sistema eléctrico nacional. Esto también se convierte en números, digamos, en demasiado dinero para Colombia. Experiencia técnica acumulada en infraestructura y resolución de contingencias. Se supone que PM tiene una experiencia ya, digamos que en infraestructura y en resolución de contingencias, pero en este caso no fue ejemplo de ello. Y finalmente, también tiene unas oportunidades externas de alta demanda energética nacional y déficit proyectado de energía firme en Colombia, transición energética global. Ellos con esto proyectaban internacionalizar la energía de Colombia a muchos otros puntos, posibilidad de recuperar imagen institucional mediante gestión transparente y cumplimiento, y los ingresos obviamente que se proyectaban con ese proyecto.
pasamos a la parte de las debilidades internas que tuvieron como tal, y una de esas es la planeación estratégica deficiente desde la fase inicial con diseños incompletos. Si bien se dice, no sé si ustedes de pronto compañeros recuerdan ese momento, eso salió en todas las noticias, y era porque iban entregando partes del diseño, o sea, una parte este año, la otra parte el otro año, la otra parte el otro año, entonces era como haciendo, digamos, como uniendo piezas, y eso hizo que al entregar avances incompletos no se pudiera seguir la secuencia del proyecto como debía ser. Gobernanza corporativa débil, cambios frecuentes en la gerencia. Cuando empezaron a haber crisis e incumplimientos, se empezaron a generar cambios. Entonces cambiaban al gerente de PM, cambiaban al gerente de no sé dónde, cambiaban y cambiaban y cambiaban para poder obviamente pues asignar responsabilidades, pero finalmente eso lo único que hizo fue generar repercusiones importantes para el proyecto. Y la falta de transparencia y la falta de la transparencia de la información a las comunidades y a los organismos de control, porque hicieron cortinas de humo todo el tiempo para que las comunidades no se desesperaran, para que las personas no se empezaran a preocupar sobre cómo iba el proyecto. Y algunas amenazas externas que se identificaron fueron como el conflicto armado en la zona de influencia, digamos Quituango, que es donde se posiciona la casa de máquinas, y la construcción de este megaproyecto, digamos que está permeado mucho por el conflicto armado a sus alrededores. Entonces todo el mundo como que era a la defensiva, el término de tanto los trabajadores como las personas que estaban trabajando allí. También como amenazas externas se constituye la creación del movimiento social Ríos Vivos, que lo preside una importante congresista que se tomó esto, digamos, como algo personal, y llevó a cabo un movimiento social que les hizo la contraparte durante mucho tiempo. Y pues eso lo que hizo fue, digamos, que el proyecto saliera a todos los noticieros y se formara toda una ola alrededor de este. Y finalmente, sanciones ambientales importantes que hubieron para paralizar la operación. O sea, estuvieron muy amenazados por todo el tiempo por las entidades ambientales para cancelarles los permisos, y pues en defensa salieron muchas personas influyentes del medio para poder continuar con la producción. Bueno, aquí en este punto de soluciones y estrategias propuestas, aquí ya nos vamos más como al término de la parte de fortalezas más oportunidades y debilidades más oportunidades, como hacer como el balance. Y como acciones principales decimos que fortalecer la imagen de Hidroituango mediante comunicación estratégica es una de las posibles soluciones. Crear alianzas con organismos internacionales que traten de rescatar lo poco o lo mucho que hubiese en el momento. Acelerar la puesta en marcha de las turbinas restantes con seguimiento técnico. Ellos, en vez de pronto de realizar esto, lo que hicieron fue como que empezaron a trabajar a media marcha, o algunas, una primero, otra después, entonces como que todo esto retrasó más las cosas. Y luego dice que en la parte de habilidades más oportunidades sería contratar gerentes certificados en gestión e implementar un sistema de gestión de riesgo que tenga mayor alcance, y crear una junta técnica independiente para su supervisión, digamos que no tanto de la misma EPM, sino como más externa, para que pueda dar como una parte diferente. En la parte de fortalezas más amenazas, haciendo la convergencia allí, nos dice que fortalecer relaciones con comunidades y grupos de interés, es decir, aprovechar las fortalezas que tenemos en el mejoramiento de la imagen, pero también llevarlo a que las comunidades también se empiecen a reconstruir esa confianza y a creer más en el proceso de reparación socioambiental que se viene después de que hubiese esa mortandad sobre el río Cauca. Y dice que debilidades y amenazas, garantizar independencia frente a intereses políticos. O sea, era súper importante que el cambio de turno del mandatario, el cambio de alcalde, el cambio de gobernador no influyera tanto en cada una de las decisiones tomadas pues durante el proyecto. E implementar auditorías externas y controles de transparencia, como que poder que la comunidad y la parte exterior del proyecto pudiera conocer situaciones verdaderas y como la actualización del proyecto como tal. Bueno, ya en la parte Ujú. de solución estratégica, nos vamos a basar en el rol de gerente de proyectos. Bueno, en el caso de Hidroituango, logramos demostrar que el gerente de proyectos no solo
logra administrar diferentes actividades y por medio de diferentes recursos, sino que también debe liderar desde la planeación estratégica y gestión de diferentes riesgos desde un inicio. Y podemos evidenciar que en este proyecto hay varias fallas relacionadas, como mencionaron mis compañeros anteriormente, en base a lo que son diseños incompletos, cambios sin autorización, falta en gestión de riesgos y problemas en relación con las comunidades de la zona. Estas situaciones nos muestran pues como la importancia de contar con un gerente de proyectos que sea capaz de identificar esos riesgos desde una etapa inicial del proyecto, que logre coordinar todos esos factores, pues factores involucrados desde un inicio y garantizar que esas decisiones se tomen con un criterio no solamente técnico, más técnico que político. Además de eso, tenemos que asegurar una comunicación que sea efectiva con los diferentes grupos de interés. Es decir, que podamos supervisar el cumplimiento de los objetivos y promover una comunicación que sea ética y totalmente transparente. Por la parte de la contabilidad, vamos a encontrar un control y seguimiento de los costos del proyecto, identificación de sobrecostos y desviaciones presupuestales, evaluación del impacto financiero de la crisis, apoyo a la toma de decisiones estratégicas y transparencia y rendición de cuentas ante los organismos de control. Cabe resaltar que es que desde la contabilidad abarca ya todo lo que tiene que ver lo que sería la hidroeléctrica, porque es que si no tenemos las platas claras de cómo las vamos a utilizar, si las vamos a utilizar correctamente, la misma empresa no va a dar. Listo, ya en las conclusiones, el caso pues como de este megaproyecto, logramos comprender que no solamente depende de aspectos técnicos, sino también de una adecuada planeación en el ámbito estratégico, gestión y gobernanza. Por medio de este análisis logramos identificar diferentes fallas en la fase de planeación, en la influencia mucho del sector político y la insuficiencia en gestión de grupos de interés. Que todo esto generó un tipo de sobrecostos, impactos sociales y ambientales. Como principal, pues como conclusión, en este caso resalta la importancia de contar con una dirección que sea profesional, independiente y sea capaz de prever estos diferentes riesgos desde una etapa inicial. Factores técnicos, financieros, sociales y ambientales para así lograr pues generar una sostenibilidad y éxito en todos sus proyectos. Muchas gracias. Listo, Bueno, compañeros, muchas muchísimas gracias. gracias. Listo. Entonces, bueno, yo voy a terminar la reunión y ya apenas me descargue la grabación, se las envío. Listo, para que quedemos Perfecto, así. yo me demoro más o menos 3 horitas para llegar a Medellín, entonces voy a estar un poquito incomunicado, ¿listo? Listo. Compañera, pero entonces ahí solo habría que descargarla y montarla, o no sé si solo se monta el link o montarla en YouTube, o cómo es, pues ya no sé Pues ahí. es que la verdad, pues a ver, yo cierro acá y eso me descarga. Entonces yo diría que Ujú, subimos la diapositiva ujú. y la descarga, porque pues para qué lo vamos a subir a YouTube, no. Ah, porque ella Pues dijo que pues sí. como, no sé, ahí en la tarea dice como que, como las particularidades, Ah, no bueno, sé. entonces yo la subo a YouTube y les comparto entonces el link. Listo, Listo, compañera, Perfecto, gracias. muchísimas listo. gracias. Que les vaya Chao, muy chao, bien. muchas gracias. A ustedes, gracias, compañeros. Chao, Ahorita gracias. les hablo, que estén muy bien. Chao.